nadie tiene después del juicio de Eichmann, nadie tiene derecho de decidir con quién va a vivir en esta tierra, quién es su vecino. Y es lo que Israel está tratando de hacer una especie de zona vital de limpieza étnica para que no haya vecinos. ¿Qué le pasa a este mundo ultraderechizante que de repente olvida que era un mundo antisemita y nazi, digamos, y abraza el Estado de Israel como un modelo de aplicación a sus propias economías, a sus propias formas bélicas, y que parece que encuentra en Israel un modelo de subjetivación paranoica y brutal occidental que creo que nos preocupa a nosotros en cada uno en su barrio, en su casa. La idea misma de una especie de ética del exilio, ¿no? De ética de la dispersión o de la diáspora como una condición relacional, porque es ahí a donde uno se despide de un purismo étnico o de un etnocentrismo, ¿no? Y construye la vida en la multiplicidad de las vecinidades. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando estén viendo esta conversación a la que invitamos desde la editorial Tinta Limón para celebrar, poner en debate, discutir y seguir poniendo sobre la mesa cuestiones relacionadas a cosas que en nuestro catálogo vienen estando presentes en el último tiempo. Hoy la idea es presentar, conversar acerca de este libro, Contra el etnocentrismo judío, cartografía de un colapso ético, un libro de Peter Palpelbart y Bentzi Laor, escrito entre San Pablo y Tel Aviv, en intercambio entre dos autores que se conocen hace muchísimo tiempo y que desde su amistad han intercambiado para dar lugar a este libro, que bueno, en la edición que hemos hecho aquí en Argentina tiene además una ilustración original de Sergio Langer, y que viene en serie, en debate, en constelación, como quieran decir, con otros materiales editados en el último tiempo, el libro de Franco Bifo Berardi, Pensar después de Gaza, ensayo sobre la ferocidad y la extinción de lo humano, y el primer libro sobre el tema del genocidio palestino, que fue esta coedición con la editorial chilena LOM, Palestina, Anatomía de un genocidio, de múltiples autores palestinos y judíos poniendo en discusión estos temas. Y nos parecía que lo interesante de charlar con Peter era también hacerlo en conversación con Diego Stulwark, que viene leyendo, investigando, discutiendo estos temas también, y poder armar esta charla a modo de presentación. Primero te saludo, Peter, mientras armás tu cigarrillo ahí por tu hogar. Va un abrazo grande y un agradecimiento por este tiempo. Bueno, buenas tardes, días, buenas noches a todos. Es un gusto, primero, haber sido publicado por Tinta Limón, con la cual tenemos ya muchos años de colaboración. En segundo lugar, bueno, Diego, que conocí hace, no sé, 15, 20 años, cuando todavía no teníamos pelos blancos, y con quien inmediatamente se inauguró una complicidad, una afectividad, una conexión que pasaba no solo por sintonía políticas o micropolíticas, pero algo más allá que uno no siempre tiene claro. Y eso, esta especie de afectividad política es algo de muy precioso que no siempre sabemos nombrar. Entonces, mucho gusto por estar en esta charla con vos, Diego. Diego, aprovecho, te saludo y te paso la palabra también para que complementes un poco toda esta biblioteca que se viene armando en torno al tema Gaza, con otros materiales que andan surgiendo de distintas editoriales argentinas, ¿no? Sí, me parece que es, primero también agradezco por supuesto a Tinta, que es una especie de hogar para mí, y a Peter, que efectivamente nos hemos conocido por el 2005-2006. Desde entonces hemos traducido y publicado acá su extraordinario libro de filosofía de la deserción, y desde entonces no hemos dejado de tener
Es una complejidad una complicidad y una complejidad de intercambios que ha dado lugar a muchas colaboraciones, pero sobre todo al tiempo en el que, por lo menos hablo de mí, Peter ocupa en mis pensamientos, ¿no? Cuando escribo, cuando pienso, cuando hago cosas. Así que para mí, cuando me enteré que existía este libro y que podía ser para Tinta Limón, cuando leí los borradores del libro, haciendo comentarios, y ahora en su versión final, ya editado, eh, se me fueron renovando las preguntas y las ganas de conversar. Antes de iniciar las preguntas o la conversación, me gustaría hacer un breve comentario sobre el hecho que a partir del 7 de octubre del 2023 ha surgido planetariamente, yo creo, la necesidad de dedicarle mucho tiempo, mucha atención a pensar lo que pasa en esta situación que es tan compleja y tan tremenda, que abarca un genocidio, una limpieza étnica, catástrofes humanas, pero que también involucran legados culturales enormes, como los humanismos, el judaísmo entero. Es decir, estamos ante un nudo problemático muy complejo y me interesaría por lo menos nombrar brevemente algunas de las producciones en castellano que han surgido, por lo menos que yo he leído y que me han impactado y que me parece que forman parte del debate, además de los tres libros, digo, que nombraste vos y que los tres son importantísimos para mí. En primer lugar, en Argentina salieron dos libros que no quiero dejar de nombrar porque son escritos por gente joven. Uno se llama Oreja Madre, mi cuestión judía, de Dani Selko, y es una extraordinaria narración del recorrido que hace un joven de educación sionista hasta ir desarmando esas retóricas e ir encontrando en la cultura mapuche, en la cultura palestina y otras, un tipo de universalidad que, digamos, en el caso de la Argentina, donde la cultura de la juventud sionista es tan fuerte, me parece un acto de heroísmo y de buena escritura que vale muchísimo la pena tener en cuenta. Lo mismo el libro El Derecho de Nacimiento de Camila Barón, ¿no? Camila viajó en uno de estos viajes que organiza Israel para jóvenes judíos de todo el mundo y cuenta la insustentabilidad del relato de los guías y las personas que tratan de organizar la narración sionista en Israel. Es un texto extraordinario y que permite que los judíos no judíos, decía Deutscher, como yo, que no hemos tenido educación judía y que no tenemos ningún tipo de compromiso afectivo con el sionismo, con Israel, podamos darnos una idea de esas situaciones. En otro orden de cosas está el libro de Enzo Traverso, que es un conjunto de artículos sobre Gaza, escritos por un historiador judío de izquierda, que tiene artículos fundamentales. Uno de ellos analiza un núcleo bastante difícil de discutir, que es Hamas. Es decir, Hamas, una organización sobre la que se conoce poco, se proyectan todo tipo de atavismos y Enzo Traverso dice un par de cosas interesantes que vale la pena considerar. Un libro que para mí es extraordinario, extraordinario, es el de Pankaj Mishra, escrito en la India, El mundo después de Gaza, y sitúa Gaza no solamente como efecto de la situación israelí, sino de un mundo de colonizaciones, antisemitismos y racismos que tienen líneas mucho más complejas que pasan por Estados Unidos, Europa, la India. Son libros que restituyen mucha complejidad y ofrecen modelos críticos que son de una sensibilidad fundamental. Otro texto que me parece importante nombrar, que lo acabo de leer, es el de Rodrigo Carmi, Palestina sitiada, ensayo sobre el devenir Nakba del mundo, que desde una perspectiva de Palestina, específicamente Palestina, muestra que no es la cuestión judía la única irresuelta, hay una cuestión palestina irresuelta, y reúne una serie de reflexiones escritas en los últimos años para iluminar desde esa cuestión palestina el problema. Último libro que les quiero nombrar, lo dejo para lo último por lo impactante que es el libro de Anthony Lowenstein, El Laboratorio Palestino. Es un libro muy impresionante sobre cómo las tácticas, las técnicas, las tecnologías de control de población que Israel puso en juego se convierten prácticamente en un modelo de vigilancias de fronteras a nivel global, en un mecanismo de gestión de poblaciones y una forma de articular tecnologías de destrucción con negocios, es decir, una suerte de nuevo tipo de subjetividad y de modelo político que surge de Israel hacia las ultraderechas.
con este panorama de libros solamente para tomar dimensión del tiempo que me parece que tenemos que dedicarle a este tipo de problemas, que no es un problema solo de Israel y de Palestina, que es un problema que nos toca desde muchísimos ángulos. Y Peter, si estás de acuerdo, yo tengo una pregunta ya para hacerte, porque quiero decir, el libro de Peter y de Benzi no es un libro más en una serie de libros, no es un libro intercambiable más, es un libro que plantea en este marco un problema muy específico, que es una pregunta judía, judía al mundo, pero judía, que es, ¿cómo pudo ser que el pueblo que ocupa en la conciencia occidental el lugar eminente de la víctima se haya convertido en su reterritorialización, en su forma estatal, en su forma política, en un modelo de verdugo, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que recorre todo el libro y que tiene una magnífica exposición a partir de perspectivas históricas, de lecturas de los mitos judíos, de la historia judía, pero también de la historia de ese territorio tan complejo llamado Palestina, los conflictos. Pero me gustaría, no sé, como el subtítulo es Cartografía de un colapso ético, me gustaría empezar por darle importancia a la pregunta misma, Peter, o sea, la pregunta que está tomada por una especie de perplejidad de lo que llegó a ocurrir en nombre del judaísmo, ¿no? No sé si te parece que podemos empezar hablando de esta manera. Muchas gracias por esta pregunta, que es la pregunta esencial en este libro, que es una inquietud, una perplejidad, un vértigo ético, político. Yo me estoy tentado a decir que de las tragedias que atingieron al pueblo judío, entre comillas, pueblo judío, en las últimas décadas o más, creo que este 7 de octubre fue la ruptura más perturbadora en lo que se podría llamar la vida judía. Porque, digamos, una cosa es el holocausto, ¿no? Es el genocidio de millones de judíos que destrozaron a un pueblo, pero que aún después de eso, a los que sobrevivieron les dio una especie de sentimiento de destino común como víctimas. Y esa sensación de la víctima que fue hasta el desastre extremo todavía es, digamos, un hilo subjetivo, colectivo, en lo cual, a partir de lo cual uno puede reconstruirse. La segunda gran novedad en la vida judía fue el nacimiento del Estado de Israel, que también en el mismo sentido forneció a los judíos, ¿no?, por lo menos simbólicamente, pero también más allá, la idea de un destino común posible, en que se reconocía la reconstrucción después del desastre. Pero lo que ocurrió ahora, después del 7 de octubre, creo que es una tragedia mucho más dilacerante, porque como si hubiera atingido el alma de la imagen que los judíos tienen de sí mismos. Si hasta ahora, por circunstancias históricas, por construcción mítica, por propaganda, por todo lo que quiera, se ha preservado la imagen del pueblo más sufrido de la tierra, de pronto se escancara a nuestros ojos la imagen de un monstruo, de un Estado,
el leviatán hebreo, ¿no? Que se levanta con toda su furia, su venganza, su crueldad, y retroactivamente ilumina un holocausto que ha sido perpetrado por este mismo pueblo. Entonces hay ahí una fractura que yo no sé cómo podrá esta conciencia judía difusa administrar. Porque una manera sería, bueno, lo que son los polos que estamos presenciando, una defensa incondicional y de una justificación atrelados al holocausto, ¿no? De que tenemos el derecho absoluto de defendernos de todas las maneras posibles. Eso es una salida. Pero la otra que, claro, que es mucho más interesante, que es una especie de explicitación, no solo en el presente, pero retroactiva, en que ese mito cae por tierra. Y lo que pasa ahí es que nos descubrimos como verdugos y como un laboratorio de experimentación genocida en pleno siglo XXI. Eso no solo dilacera nuestra imagen de víctima, pero si es que se puede hacer sobre eso una apuesta política positiva, ahí empieza un nuevo ciclo. Yo diría, es un ciclo en que se puede pensar la judeidad desvinculada del Estado de Israel. Esta apuesta, por lo menos es una de nuestras apuestas en el libro, es desvincular la vida judía y la vida diaspórica de la tutela, ¿se dice tutela? Sí. De la tutela ejercida por el Estado de Israel, porque es claro que hubo un secuestro, ¿se dice secuestro? Sí, sí. Sí. Israel secuestró la memoria judía, Israel secuestró la historia judía, Israel se quiere representante de la totalidad de la judeidad planetaria, sin haber recibido ninguna autorización de las diásporas. Entonces, si podemos hoy en día vislumbrar algún horizonte mínimo, es que la vida diaspórica pueda resgatar su legitimidad, no más referirse a Israel, al Estado, como un centro de referencia, ni como una instancia representativa de la judeidad. Creo que ahí hay un camino para resgatar, no diría resgatar, que no es bien eso, pero digamos devolver a la diasporidad su pertinencia ética y política. Es un comienzo de respuesta, Diego. Sí, leyendo el libro veía claramente una vía conceptual para comprender una sensación que uno tiene de que acá se abrieron direcciones muy distintas respecto a lo que venía ocurriendo con la llamada judeidad, ¿no? Una que los lleva a ustedes en una muy rica y hasta deliciosa revisión de muchísima bibliografía y de muchísimas experiencias, los llevan a plantear que la diáspora no solo podría ser, digamos, desconectada de Israel, podría preservar y recrear
una memoria y unos valores judíos que el Estado de Israel está corrompiendo y está destruyendo, sino que incluso llegan a plantear que la diáspora, como dinámica otra de la judeidad, podría ser prácticamente un principio para reformar el propio Estado de Israel, diasporizar el Estado, ¿no? Es bastante interesante porque cualquiera que venga leyendo a Peter sabe que esto se puede conectar con la idea de que ahí donde hay un centro muy fuerte pueden hacer un rizoma que lo lleve, lo arrastre a una lógica distinta, ¿no? Entonces es teórica y políticamente el esfuerzo de plantear una diáspora no solamente como alternativa para una vida fuera de Israel para el judío, sino que más puede intervenir sobre el propio Estado de Israel, que en definitiva es un problema extraordinariamente grave y urgente, porque está destruyendo, digamos, Exacto. físicamente a un pueblo y se está destruyendo quizás también él como un pueblo. Entonces, este nivel de destrucción que está ocurriendo ahí debe ser intervenido de alguna manera. Y esta es una imagen por la que te quiero preguntar y después si querés te pregunto por la otra, porque son las dos Sí, direcciones en las que me parece que se abre el libro. sí. ¿Qué pasó? Cuando terminamos la primera versión del libro, nos preguntamos, la primera edición brasileña, vimos que hay una especie de agujero, ¿no? ¿Y qué se hace con Israel? Claro, ¿No? Y mi coautor vive en Israel. claro. Y en Israel hay una sociedad viva, existente, es una realidad sociopolítica que no se puede, digamos, borrar del mapa. ¿Qué se hace ahí? Y ahí descubrimos este autor, este historiador israelí llamado Amnon Ras Krakotskин, que es un genio y que tiene varias fuentes de trabajo. Y una de ellas tiene que ver con lo que nosotros trabajamos al nivel más, digamos, teológico, filosófico, que es esta idea que viene de la Kabbalah del Tzimtzum. ¿Qué es Tzimtzum? Es una linda historia, ¿no? De que una interpretación del Génesis, de que cuando se creó el mundo, no salió el mundo, según la versión bíblica, de la voz tonitruante de Dios, sino si Dios ocupaba todo, para que hubiera espacio para el mundo, Dios tuvo que retraerse, contraerse, desaparecer. Entonces, ¿qué creación de mundo es esta en que el Todopoderoso desaparece? ¿No? Esa idea de retracción, de contracción, de autorretraimiento, de alguna manera inspiró a Ras Krakotskín para pensar el Estado de Israel. ¿En qué medida, primero, el hecho histórico de que el sionismo entero se construyó contra la idea de diáspora, la concentración en un estado de un pueblo tenía que venir a costas de la figura del diaspórico. Ahora bien, si uno estudia un poco, digamos, la filosofía judía o la teología judía, y eso lo hizo también Walter Benjamin y varios otros, se da cuenta en qué medida el pensamiento judío está vinculado a la idea del exilio. El exilio, la dispersión, la diáspora, este tzimtzum. Entonces, no se podría aplicar esta ética de la retracción al Estado judío. No sería una operación, no estoy haciendo propaganda de nuestra editorial, pero no sería eso N-1. ¿Qué es N-1? Es una multiplicidad determinada que subtrae de ella misma el elemento que sobrecodifica el conjunto. ¿Y cuál es el elemento que sobrecodifica el conjunto de los judaísmos que están en Israel? Es el Estado de Israel, ¿no? Con su centralidad, con su autoridad,
con su ejército, con su justicia, con su identitarismo, más que eso, con su etnocentrismo que se volvió supremacismo. Entonces, ¿cómo es posible de pensar una sociedad contra el Estado? Estamos ahí en pleno clastre, ¿no? Y en Deleuze-Guattari, ¿no? Cuando todo el Mille Plateau está basado en cómo se contraponer, ¿no?, al aparato de captura que es el Estado. Y entonces esta idea de Tzimtzum, que viene junto con una especie de devenir menor, ¿no? Ahí tenemos un conjunto conceptual que nos permitiría pensar, no en la destrucción de la sociedad israelí, pero en la destrucción de una sociedad enteramente centrada en el culto y en la divinización del Estado. Uno cuando entra un poco en los periódicos o en la atmósfera de Israel, es impresionante el culto absoluto, la divinización del Estado. Es una figura absolutamente omnipresente y es una subjetividad, digamos, es Bibi Netanyahu que lo definió así, espartana, súper espartana. Somos súper Esparta. Entonces, bueno, esa es una vertiente muy interesante que permite en la oscuridad política de hoy como que vislumbrar un punto de luz en el horizonte. La otra que a mí me toca bastante, independiente de la diasporización del Estado de Israel, es la idea misma de una especie de ética del exilio, ¿no? De ética de la dispersión o de la diáspora como una condición relacional, porque es ahí a donde uno se despide de un purismo étnico o de un etnocentrismo, ¿no? Y construye la vida en la multiplicidad de las vecinidades. Es decir, un poco como lo decía Hannah Arendt, nadie tiene después del juicio de Eichmann, nadie tiene derecho de decidir con quién va a vivir en esta tierra, quién es su vecino. Y es lo que Israel está tratando de hacer una especie de zona vital de limpieza étnica para que no haya vecinos. Ahora bien, toda la vida judía en los últimos siglos es la negociación con los vecinos, es el devenir alemán del judío, el devenir húngaro de los judíos, el devenir oriental. Así que es como si pudiéramos ahí, eso lo que digo ahora, la verdad, es un poco la reflexión après-coup. ¿Por qué? Porque uno lleva su filosofía deleuziana, pero no, yo no escribí el libro tratando de aplicar Deleuze. No, claro, por supuesto. ¿No? Pero lo que me doy cuenta que por vías otras reencuentro, ¿no?, esta idea de una multiplicidad viva que constituye no una identidad, sino una especie de embreñamiento transversal, ¿no?, en que la judeidad abandona todo riesgo de etnocentrismo e identitarismo. Perdón, Peter, pero y Diego también, me parece que este es el aporte donde el libro se vuelve más intenso, interesante y universal, más allá de las coyunturas, en esta idea de diasporizar un Estado, en este caso el Estado de Israel, y esta ética del exilio que mencionaba Peter, me parece que ahí está el aporte más universal que el libro tiene y que desborda las coyunturas más allá de la especificidad, obviamente, que el libro tiene, ¿no? Pero me preguntaba también si no es lo que lo distingue y lo vuelve mucho más interesante que únicamente quedarse en la idea del no en mi nombre, que también es un discurso que está apareciendo, pero me parece que ahí es donde se rasga, donde se rompe, me parece, el libro de Peter y Benzi con la idea del no en mi nombre. No es solo no en mi nombre, es
cómo desarmamos este asunto para generar una ética del exilio, ¿no? Que desarme el Estado de Israel como centro y concentrador de una identidad, de una discusión, de un debate, de un punto de vista y hacerlo encima desde un punto de vista genocida. Creo que ese es el aporte político, si se quiere, que un poco está en el libro y que acá está poniéndose en el centro en la conversación también. Esta idea de decir la diferencia entre una ética del exilio y decir no en mi nombre y salvarse, salvar la identidad individual, si se quiere, ¿no? Sí, porque, Sí. dale, Diego, dale. No. Me gustaría, retomando todo lo que se está diciendo, incluido lo que acaba de decir Diego, ¿no? Estaría no en mi nombre, estarían las formas de boicot a las empresas y a las mercancías que circulan en torno a Israel, está la resistencia palestina, están los sectores críticos de Israel y está está la movilización mundial que simpatiza con Palestina y está este aporte en ese contexto que hacen Peter y Benzi, que es el que estamos hablando. Pero yo quisiera, Peter, hacerte una pregunta ahora que tiene que ver con los libros que introduje en el comienzo, que tiene que ver con lo que podríamos llamar las dos caras de lo que está pasando con Israel, porque por un lado, tal y como lo describiste, este es el primer gran acontecimiento del judaísmo entendido como pueblo que busca su estatalidad, que tiende a destruir sus cimientos éticos o el tipo de autorrepresentación que tiene. Es decir, ya no estamos hablando ahora del holocausto, ni estamos hablando de la fundación del Estado de Israel, que pensemos lo que pensemos sobre esos hechos, constituía, como dijiste vos, un destino común. Acá eso se está rompiendo y esa ruptura tiene consecuencias múltiples, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que podemos ver. Y la otra cosa que podemos ver, vos lo describiste como esta emergencia furiosa de un gran leviatán hebreo, ¿no? Esta otra cara, ¿no? Me preocupa el siguiente elemento, lo bien que este Israel militarizado, este Israel etnocéntrico fundamentalista que coloca el ejército y que coloca el mercado neoliberal y las técnicas de ocupación y el racismo, lo que vos llamaste el supremacismo, en el centro de una propuesta para el mundo, no solo para Israel, y que luego se expande por el mundo, por ejemplo, vendiéndole tecnologías de gestión de fronteras a la frontera norteamericano-mexicana o a la India para que gestione la población de Cachemira en situaciones muy brutales, o a la China que gestiona minorías musulmanas, o a la Grecia que tiene que gestionar la migración de África y de Asia, en su momento también al apartheid sudafricano. Entonces, mi pregunta ahora vendría a ser esta, ¿no? ¿Qué ¿Qué le pasa a este mundo ultraderechizante que de repente olvida que era un mundo antisemita y nazi, digamos, y abraza el Estado de Israel como un modelo de aplicación a sus propias economías, a sus propias formas bélicas, y que parece que encuentra en Israel un modelo de subjetivación paranoica y brutal occidental que creo que nos preocupa a nosotros en cada uno en su barrio, en su casa. No hay universidades enteras en Estados Unidos prácticamente intervenidas por este modelo sionista de control. ¿Cómo ves esta expansión por Occidente del modelo Netanyahu, llamémoslo así? Bueno, esa es una de las tragedias que nosotros detectamos con tamaña perplejidad. ¿En qué medida el modelo israelí se ofrece como una matriz para todos los fascismos del mundo? Y como que le ofrece una tecnología de punta, una alianza abyecta con no solo la extrema derecha, pero el evangélico cristiano, ¿no? Con, digamos, el supremacismo blanco. Es que lo que pasa, creo, bueno, es una de las hipótesis. Digámoslo un poco caricaturalmente, hasta la Segunda Guerra Mundial, el judío era el último
en Europa, ¿no? En la escala social, ¿no? Pero pasó algo después del fin de la guerra, ¿cómo se llamaría? Un emblanquecimiento del judío. El judío salió, digamos, de la categoría del último y se candidató a imitar, ¿no? La élite blanca de ojos azules, ¿no? Y con eso, este emblanquecimiento judío, que se puede pensar que para algunos judíos eso era una ocasión de salvación social, de elevación económica, social, cultural, política, etc. De hecho, es un decreto de muerte. Es decir, a lo largo plazo, eso va a confinar una parte de la judeidad, ¿no?, a la monstruosidad política de este siglo. Y eso es parte de la tragedia de la cual hablábamos antes también, como es que el pueblo supuestamente más perseguido de la tierra se vuelve el verdugo. Pero no solo el verdugo, el cómplice de todos los verdugos, el consejero político, el consejero militar, el consejero tecnocrático. Es decir, es como si los judíos se prestaran, digamos, al papel de servir al mal, digámoslo un poco así, exageradamente. Y entonces creo que la fractura que con eso se vislumbra es todavía más trágica. Es decir, no solo bueno, el Estado de Israel, pero digamos, las alianzas, el servicio prestado, esta especie de amálgama, yo diría, perdón que recuo un segundito, pero cuando tratamos de pensar qué es esta judeidad, ¿no? Pensamos en un triángulo, ¿no? Una punta es el judío depende del antisemita. Es clásico. Sin el antisemita, el judío no sabe qué hacer con su autoimagen, con su vitalidad. Tiene que tener un enemigo. Según el Estado de Israel, sin esta referencia, bueno, algo se pierde, no sabe a dónde ubicarse. Y el tercero es el capital. Ese tercer elemento es muy importante, que muy distinto del comienzo del siglo XX, ¿no? A donde vos sabés muy bien, sabemos que masas judías se implicaron en los movimientos sociales, en la Revolución Rusa y etcétera. Claro. Pero de pronto hay acá un switch, ¿no? Un vuelco. Y Enzo Traverso dice de Trotsky a Kissinger, ¿no? Exactamente. De Trotsky a Kissinger, pero también podemos decir, es como si hubiera una adhesión espiritual, más que antes todavía, que Marx analizó de una cierta manera, que es una especie de capitalocentrismo. Y ese plasmarse en la vía del capital, ¿no?, con esa fe y esa especie de religiosidad y esa naturalización, bueno, eso explota totalmente lo que teníamos de imagen plural. Entonces, ¿qué hay que hacer en este momento sino resgatar el pluralismo virtual que todavía existe, ¿no?, e investir en estas vías o direcciones en que se puede usar algo del legado judío contra esta apropiación totalitaria, fascistoide y que es, digamos, es suicida a lo largo. No sé qué piensan ustedes, pero si Milei, no sé, en 5 años se vuelve el enemigo del pueblo, los judíos van juntos.
no sé, por lo menos una parte de la alianza judío-sionista va a ser también algo de una especie de antisemitismo difuso, creo, no sé, puede ser. Seguramente, seguramente, porque las instituciones consolidadas que acá representan y hablan directamente en nombre del judaísmo son organizaciones que son apéndices directos de la derecha política organizada, antes de lo que era el PRO de Macri y ahora de Milei. Y la invocación continua que hace Milei de los macabeos, de las fuerzas del cielo, el abrazo a Netanyahu, la promesa de que la embajada argentina en Israel se va a mudar a Jerusalén, confundir así directamente palestino con terrorista, árabe con terrorista, musulmán con terrorista, una agenda islamofóbica que en la Argentina no tiene ni siquiera referentes con los cuales jugar. Eso es obsceno y va a tener consecuencias políticas. Yo quizás te haría una pregunta más, Peter, que es esta. Es un poco rara la pregunta porque no va a la tesis, sino que va a la práctica del libro, que es el dolor, la vergüenza que sentimos por lo que está pasando, la dificultad de estar viendo todo el tiempo las escenas del genocidio sin poder prácticamente reaccionar. Sé que vos hiciste acciones en Brasil, lecturas públicas, manifiestos, ¿no? Y en ellos siempre escribís, ¿no? No importa cuánto sea el efecto de lo que estoy haciendo, no voy a poder parar el genocidio que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es por el valor de estudiar y de escribir. De estudiar y de escribir, justo en el momento en donde pareciera ser que toda la cultura que está por detrás de ese gesto aparece cuestionada, barrida, instrumentalizada, ¿no? Entonces me ha pasado a mí hablar con personas que me interpelan por mi apellido, suponiendo que por el apellido que tengo debería alinearme con las fuerzas de seguridad de Israel, y cuando nombro a Primo Levi o a Jean Amery, ni saben quiénes son o les parece una especie de secta ultraizquierda que junto con Haaretz y todo el mundo árabe debería ser exterminado en un campo de concentración. Entonces, la pregunta que te hago es por el contenido que le das vos subjetivo al hecho de, en medio de este desastre, escribir, leer, estudiar, ese gesto, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo te lo planteás? O en todo caso, ahora que estamos hablando, ¿qué dirías de ese gesto? Diego, sabes que con los autores que frecuentamos nosotros, que muchos son comunes, Claro, eh, tantos son seres solitarios, a veces isolados, voces minoritarias que no tienen por horizonte tomar el poder, ¿no? Es claro. decir, claro, se puede decir, bueno, ¿qué es ejercer esta potencia de la escrita que no tiene nada que ver con la lucha por el poder? Y qué digamos, qué valor intrínseco, Sí, independiente del resultado, porque eso también es parte de una ética, ¿no? Una cosa es, bueno, la historia va a juzgar. Es una manera de pensar que el valor de cualquier gesto se da por su eficacia. Y no sé si no habría otra ética de que es el valor intrínseco de cada gesto que en este momento puede juzgar incluso el resultado de la historia. Hay una inversión ahí, ¿no? Cuando nos damos cuenta de la ineficacia en el nivel, en la escala política global, etcétera, si empezamos por ahí, ni despertamos a la mañana, ¿no? Entonces yo creo, es una especie de fe, puede ser que nada más que eso, ¿no? De que los gestos menores, las existencias mínimas, las palabras que a veces vuelan al viento, ellas tienen un valor intrínseco
y tienen su potencia propia, que a veces es de la luciérnaga, ¿no? Que en algún momento alguien en la oscuridad va a mirar esta luciérnaga y va a adivinar que hay un aliado en el cosmos. Porque para nosotros también pasó eso. En cuantos momentos era una pequeña frase que nos daba la, digamos, la fuerza de continuar con la idea de que hay alianzas entre nuestras fuerzas que son débiles y las fuerzas del mundo, que a veces son gigantes, ¿no? Pero entonces hay, no sé, como que eh, eh, un poco, bueno, puedo usar un poco a Deleuze cuando dice, bueno, dice cosas raras sobre el cine, que el cine tendría la capacidad de reconectarnos con el mundo. Es rara esta idea, el cine va a reconectarnos con el mundo, pero hay como que, digamos, eh, por ahí tendríamos, al mismo tiempo que nosotros pensamos la macropolítica con mucha dramaticidad, pero también pensar que este trabajo de tesitura tan minúscula tiene sus efectos en resonancia con otros que crean eventualmente cantidades psicopolíticas, ¿no? Entonces, digo, en nuestra pequeña esfera paulistana, yo sé que conseguimos, a través de este libro, de actos, etcétera, vincularnos con una sinagoga, con un centro cultural, con acciones públicas, y de alguna manera se va diseminando una especie de publicidad del sufrimiento que un judío sufre en este momento de vértigo, ¿no? Y eso es algo, no sé qué es la lógica de la botella tirada al mar de adorno. No hay otra figura, dice Deleuze, y yo estoy de acuerdo. Peter, Diego hacía mención al libro de 2009, Filosofía de la Deserción, editado Sí. también por Tinta Limón, y pensando y escuchándote en torno a una ética del exilio, a la dispersión, a la diáspora y a los debates actuales que se dan en torno a la deserción como término de intervención política, si se quiere, entendido por muchos como abandono, derrota consumada. Quizás el público se renueva y una vez más no viene mal ver si esta idea de la deserción es algo que podemos reactualizar o definir en el marco de esta conversación que tuvimos donde aparece la ética del exilio como una posibilidad. Si hay relación entre deserción y ética del exilio, por ejemplo. Sí, es decir, no hay en esa idea de deserción un carácter de resignación y ni de abandono, sino de desprendimiento, desapegarse de una especie de automatismo político, desapegarse de este automatismo de la gramática política y yo creo que en esta idea de un éxodos hay una positividad, ¿no? Pero hay que pensarla, esta positividad. Entonces yo no tengo ningún problema con Bifo cuando habla de la deserción. Yo veo que es del fondo de una afirmatividad que lo hace y de una especie de... Hay que pensar junto con la tragicidad, una especie de, no sé si la palabra es jubilación, pero ¿será que podremos nos liberar, ¿no? De una especie de sombra tiránica? Es muy experimental eso lo que estoy diciendo, es poco, ¿eh? Pero la adhesión
incondicional a una cierta gramática política es también una prisión. No sé qué piensan ustedes sobre eso, pero estamos demasiado adheridos a una cierta manera de polarizar, de argumentar, de luchar por el poder, de valorizar la victoria. Todo eso es un mundo que ya se nos ofrece pronto. Y si a eso estamos adheridos, ya perdimos de antemano. Hay algo en que ya nos entregamos nuestra alma, aunque salgamos vencedores, pero de una batalla que ya no es la nuestra. Entonces habría que pensarlo con mucho cuidado. Claro, hay situaciones muy concretas. Y esta de Palestina, ¿cómo? Coincido mucho con lo que estás diciendo. Sí. Y eso de Palestina es, digamos, no hay cuestión más ardente y trágica en el mundo hoy, porque realmente los palestinos representan hoy lo que hay de más grave de las prácticas genocidarias estatales. Pero también ahí habría que inventar maneras de retomar el tema sin necesariamente reiterar los slogans a donde nosotros también nos perdimos. Bueno, dos cositas, digo, se pueden, dos cositas mínimas. Dale. Por un lado es recomendar este libro de Adania Shibli, que es una novelista palestina, este libro, un detalle menor, que un poco me parece que tiene que ver con lo que está diciendo Peter. No hay eslogan ahí. Y está toda el concentrado dramático del momento, es una novela preciosa. Y lo último por ahí, Peter, es simplemente decirte que en el último párrafo de tu libro citan una frase de Deleuze que dice: todo pensamiento verdadero es una agresión. Entonces te escucho así, como que estos eslogans supuestamente combativos van perdiendo eficacia, mientras que un pensamiento verdadero retoma la agresión que quizás no encontramos en el lenguaje clásicamente del enfrentamiento. Sí, no, ni me acuerdo cuál es la última frase. Es el último párrafo del libro que tiene en el epílogo una cita de lógica de sentido. Pero sí, en la mitad del párrafo esta frase... La frase entera es: hay siempre un otro soplo en el mío, ¿no es esto? Sí. Sí, es decir, hay muchas voces en mi voz, sí. ¿no? Hay muchos soplos en mi soplo, muchos pensamientos en mi... Sí, muchas propiedades en mi propiedad, sí, tienes muy lindo eso. Y tiene la mitad esa frase de la agresión que me llamó la atención. Es verdad. Sí, a mí se me venía con esta lengua muerta o esta cosa de actuar un poco como por consecuencia de la propia historia sin estar juzgando demasiado qué eficacia tiene hoy eso. Se me venía como la idea del miembro fantasma, ¿no? Como que nos siguen actuando partes del cuerpo que ya no están, no existen, no arman ningún tipo de ensamblaje de nada, pero bueno, de algún modo nos siguen latiendo en una parte y parece que están vivas, pero bueno, como si no lo estuvieran. Digo, tiro como una imagen más de esta noción de lo agotado de ciertos lenguajes y ciertas adhesiones que ya no hieren ni conmueven, ¿no? Sí, bueno, porque no, está bien. No, porque nos invitan a tomar posición en un tablero de ajedrez que ya está todo formado, ¿no? Y eso es muy triste, de tener que siempre mover la pieza que ya está lista. Y cuando no habría otros movimientos, otras piezas, otro tablado a construirse. Bueno, Peter, Diego, muchas gracias por esta tarde o noche o cuando sea que la gente vea esta conversación a propósito del último libro de Peter Palpelberg junto a Ben Silaor, Contra el etnocentrismo judío, cartografía de un colapso ético. Que anden muy bien y nos vemos en próximas. Chao a ambos. Gracias, muchas gracias, Diego. Chao. Chao.